Una zona que le cruza una carretera a la mitad, ya está decidido casi de antemano lo que va a pasar, que es desplazamiento absoluto de tu lengua, ¿no? En muchos de esos casos sí pasó así, porque llegó el español de todas las regiones, el inglés y no sé qué, porque pues son los camiones que van y las carreteras, pero hay otros casos en donde no pasó así, también por conciencia de los hablantes. En Chiapas creo que fueron tzotziles que cuando se abrió la carretera aprovecharon para tener contacto con los demás y entonces la venta la hicieron en tzotzil y empezaron a hablar y a vehicular la lengua. Entonces las mismas condiciones pueden generar cosas distintas según la estrategia y la actitud dominante de los hablantes, ¿no?, hacia su lengua. Entonces después viene la idea es que se genera después de este bilingüismo un monolingüismo y un desplazamiento lingüístico, donde hay una sustitución de la lengua, en donde una lengua es el desplazamiento de una lengua es el proceso por el cual se da un desuso paulatino de las funciones de una lengua en los ámbitos sociales y de sustitución gramatical y lexical. El desplazamiento es gradual, supone una etapa de bilingüismo como paso previo al monolingüismo en la misma lengua, que es lo que les acababa de decir. No puede haber expansión de lenguas sin desplazamiento, es decir, siempre que hay una expansión de una lengua sobre otra, esta última se ve amenazada, pero no necesariamente desplazada. En México, las comunidades indígenas han desarrollado distintas estrategias de bilingüismo que van del desplazamiento total de la lengua hasta la preservación de la misma, adquiriendo el español exclusivamente para sus relaciones extraétnicas, ¿no? Supongo que ustedes han podido identificar que en una comunidad se puede hablar náhuatl o huicateco o alguna otra lengua y entre la gente que vive ahí la hablan, pero si llega alguien de afuera, hablan en español con esa persona, se voltean y siguen hablando su lengua, ¿no? Digamos, si la vitalidad es alta. Sí, bueno, es muy complicado. Por ejemplo, hace 2 semanas fui a San Bartolo, es un pueblo de Pachuca, hay una comunidad que se llama Chicamole. En esa comunidad, bueno, mi novia habla otomí. Entonces era muy chistoso porque cuando yo llegué, todos hablaban en otomí. Y llego yo y me hablaban en español muy complicado. Bueno, luego se volteaban y ellos hablaban. Yo no los entendía absolutamente nada. Sí. Hasta que ya posteriormente ella me decía, no sé, ¿sabes qué están diciendo? Es muy complicado mantener una comunicación con las personas porque el español de ellos no es muy me cuesta trabajo. Entre ellos platican perfectamente, pero uno como desde afuera, me cuesta mucho. Sí. Y en esa comunidad, ¿cuál es la lengua dominante? Exacto. Inclusive ella habla otomí, habla otomí, pero sí es complicado mantener una interacción. Claro. Sí, porque se intercambian los papeles. Sí. Es algo similar a lo de la resistencia, a lo que pasa con los series, ¿no? Ellos comúnmente no ocupan el español, salvo como dices, cuestiones estratégicas, y cuando quieren referirse a objetos nuevos, como autos, cosas así, extrapolan o ocupan equivalentes de su idioma, no sé si me explico. O sea, como neologismos, o sea, inventan palabras de su lengua bien para van no usar. armando con sus propias palabras, van armando el concepto de auto, por ejemplo, sin ocupar automóvil, ¿no? Es algo así similar a resistencia. Eso es purismo, más que otra cosa. O sea, son diferentes estrategias. Esto que tú dices se llaman neologismos o innovaciones, y entonces son palabras que los hablantes con una cierta conciencia de esto y una creencia de que tener préstamos de otra lengua es invasión y que no debería ser así porque la lengua tiene que ser hablada en una lengua y etc. Intentan generar conceptos propios y entonces, por ejemplo, en náhuatl hay uno que se llama teposmecac, que es el teléfono y es fierro con mecate, ¿no? O el avión o todas esas cosas. Lo que pasa es que no son bien recibidas por la comunidad lingüística, no las usan, o sea, la difusión no se da. Están hablando náhuatl y dicen teléfono,
no Tepozmeca. Y cuando les preguntan, ¿y ese se usa? Ah, sí, creo que allá don Juan la usa, pero pues nadie la entiende ni la usa. O sea, a veces en ciertas comunidades que sí les parece significativo hacerlo, lo toman y lo distribuyen y generan una presión de actitud lingüística al respecto para que se adquieran esos nuevos neologismos. Pero en general, hasta donde yo he podido ver, lo que se hace es tomar préstamos lingüísticos y se incorporan. Mientras haya mayor frecuencia de uso en mayor tiempo, esos préstamos se adaptan a sonidos de la lengua propia, morfología, sintaxis, etc. Y ya no tienes conciencia que no son tuyos o que no eran, porque ya lo son. Entonces también se involucra una actitud de purismo cuando no quieres tener otra lengua que toque la tuya, ¿no? Que a veces no es nada negativo, a veces ayuda mucho porque es una forma de contener invasión, pero otras tantas veces genera que no la puedas usar porque es desprestigioso hablar mezclado, ¿no? Entonces no puedes hablar porque no hablas perfecto y entonces ya no la usas y entonces se desplaza, ¿no? Es como cuando los préstamos son normales, o sea, piensa cuando hablas en español, pues tienes muchísimos préstamos del inglés. ¿Cómo le vas a decir chatear a alguien? Al rato te voy a mandar un mensaje por una cosa que se llama mensajero, o sea, te chateo al rato, ¿no? Y chatear pues ya no es inglés, chatear ya es español mexicano, ¿no? Bueno, esa es mi postura y sí creo que muchas lenguas han podido sobrevivir porque incorporan esos elementos y no dejan de ser sus propias lenguas. No, pero la resistencia no ocurre nada más en las comunidades. Por ejemplo, aquí las indígenas mazagos o también migrantes a la ciudad hablan su lengua en el metro. Cuando tú te acercas a preguntar cuánto cuesta la artesanía que están vendiendo, porque está en español, sí, inmediatamente vuelven a hablar entre ellas. Vamos, la lengua es lo que has estado compartiendo, es una forma de identidad. De esa manera, fagocitar, digamos, los préstamos de otra lengua, asume esta identidad. ¿Cuántos no hemos visto, por ejemplo, por ahí circulaba en internet, ¿no?, la imagen de Windows con G, W, sí. Es una manera finalmente de fagocitar, de decir este soy, sí, lo incorporo, pero este soy. Pasa lo mismo con las demás lenguas, son lenguas como cualquier otra, ¿no?, que a veces nos vemos, no, pues tienen que estar así, muy puros y hacen toda esta resistencia porque son una minoría en porcentaje de hablantes, pero ocurre lo mismo. ¿Querías decir algo? Sí, porque incluso una sola lengua cuesta aprendérsela, aprenderse todas las palabras que hay en esa lengua. Ahora, como dijiste, los chinos creo que hablan 11 lenguas, ¿no? No, más bien ellos son los que más hablantes tienen. Bueno, pero alguien que habla muchas lenguas, pues nada, le cuesta mucho aprenderse. Sí, aunque dicen que cuando ya aprendiste unas 3, 4, las otras ya no te cuestan trabajo. Bueno, y en este sentido, como afirma Zimmerman y Coronado, en cada variante del español étnico se habrían transferido elementos culturales indígenas, lo que les ha permitido a las comunidades trascender el desplazamiento de sus lenguas y culturas, llevando estos rasgos a su español regional, como las huellas de lo que Bonfil Batalla llamó el México profundo. En este sentido, este español étnico tendría una función como lo de los préstamos, pero al revés. O sea, en vez de que en náhuatl se tomen palabras del español o estructuras del español al náhuatl, lo que se haría es los que eran hablantes de náhuatl tomar estructuras del náhuatl hacia el español que usan y hablan, y entonces transferir de alguna manera sus formas de ver el mundo, de comunicarse y poder seguir siendo náhuatl en su versión de español que usan. Por eso es que es parte de la diversidad y de la riqueza que tenemos.
Y bueno, lo que les decía, si seguimos así, parece que entre 50 y 90% de las lenguas del mundo van a desaparecer este siglo, pero esperemos que no. Entonces, aquí vamos. Bueno, ahí termina ese tema de bilingüismo, monolingüismo y desplazamiento, y ahora vamos a pasar al último, que es variación interna y cambio lingüístico. Entonces, el cambio lingüístico es un proceso de transformación que en su evolución histórica experimentan todas las lenguas en general y las unidades lingüísticas de cada uno de sus niveles en particular. Es decir, todas las lenguas vivas cambian, así como todo lo vivo tiene que cambiar. Y la diferencia entre cambio lingüístico y variación lingüística es que el cambio lingüístico son modificaciones diacrónicas, es decir, a lo largo del tiempo, y lo estudia la lingüística histórica, y la variación lingüística son modificaciones sincrónicas, que es como aquí y ahora en este momento, ¿no? Es decir, tenemos del español de México, el español yucateco, el español de Chiapas, que tiene el voceo, ¿no? Y esas son diferentes variantes lingüísticas. Estas variantes tienen modificaciones sincrónicas. Hoy aquí vamos usando diferentes formas para, no sé, por ejemplo, como podemos decir reloj o podemos decir reloj o alguna cosa así, y no cambia significado y nos parece normal. Y mientras ese uso de reloj empiece a ser difundido, pues para la siguiente generación reloj ya va a ser la forma y no reloj, ¿no? Entonces los cambios, la variación que se usa en una actualidad y que se difunde y en una siguiente generación ya se adquiere, empieza a generar cambios lingüísticos históricos, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Sí queda claro esta idea? ¿No? Es como cuando algo está en constante transformación, la variación lingüística es movimiento, ¿no? Son formas que coexisten en un mismo espacio, que se usan y que las dos funcionan, no pasa nada, ¿no? Y cuando una de esas funciones, formas, una o dos de esas formas se difunde más que las siguientes y luego en la siguiente generación se adquiere como si fuera la base, se genera un cambio. No es, digamos, tan automático que de una generación a otra ya se haga un cambio. En general son cambios que toman siglos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, en el español, la variante de español que llegó decía caguayo, no decía caballo, porque el sonido era guá y no era va en español, pero con el tiempo y las modificaciones guá se volvió va. Entonces, pero en ese momento guá era la forma, después empezó a variar y en siglos después se volvió va, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. La variación lingüística es la que existe en este momento. Si ustedes empiezan a identificar la gente hablar, se van a dar cuenta que hay, no sé, tenemos viste y vistes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué decimos que una está bien dicha y otra está mal dicha? Sí, por prejuicio, por generar diferencias, pero en el sistema no está mal. Y luego también la regularidad de los verbos sabo en vez de se, ¿no? Pues los niños tienen esos errores porque están haciendo el mismo paradigma verbal que se hace en otros, ¿no? Como sabo, ¿no? Pues es lógico, pero no porque es irregular, pero sistemáticamente no necesariamente genera un problema. Entonces, en lenguas que no son normadas, o sea que no tienen grandes
reales academias de la lengua, o que la educación no se da en esa lengua, o ¿no? ese tipo de cosas, los cambios lingüísticos son mucho más libres. Entonces se usan esas dos, sabocé, y no, o sea, como ejemplo burdo, quiero decir, ¿no? Y tienen coexistencia, y eso genera un cambio, y el paradigma verbal en un siglo será diferente, ¿no? Y la variación lingüística se estudia por la sociolingüística, pero no únicamente, ¿no? Esta variación se puede estudiar a cualquier nivel de descripción lingüística, por ejemplo, sin tener que tocar lo social, pero en este sentido la sociolingüística, sobre todo variacionista, que es la escuela de la BOB, y hace un estudio más cuantitativo, lo que hace es relacionar los factores lingüísticos del cambio con los factores sociales. Es decir, a veces cuando solamente estudiamos una variación lingüística de forma aislada, no tomando en cuenta quién la dice, a quién se la dice, en qué contexto, para qué, parece no tener razones, ¿no? A veces uno busca razones gramaticales y no siempre se encuentra por qué pueden coexistir, por qué uso esta y no uso esta un mismo hablante. Y de pronto cuando se incorporan los factores sociales ya se sabe, porque yo estaba hablando con este interlocutor en esta situación, y entonces ya hay una distribución de esa variación, ¿no? En general dicen que está condicionada socialmente, ¿no? La variación. Entonces les voy a presentar un caso que es el de la dialectología náhuatl. La dialectología estudia esa variación e intenta ver si generan diferentes lenguas, o sea, si esas variantes todavía se entienden lo suficiente y tienen puntos en común suficientes como para seguir siendo la misma lengua, o ya son lenguas diferentes, como por ejemplo en el zapoteco, que normalmente parece que se habla como de 6 lenguas distintas, y muchas otras variantes, porque ya no comparten los elementos suficientes para que sean la misma lengua. Entonces, el náhuatl es una de las lenguas con mayor variabilidad interna en el país. Es la tercera lengua que tiene esta variabilidad, después del zapoteco y del mixteco. Hay 30 variantes de esta lengua que identifica el INALI, y eso quiere decir 30 formas distintas de hablar náhuatl o mexicano, mínimamente, digamos. Y como les decía, hay 1.586.000 o 7.000 hablantes. Entonces esta es la distribución del español o mexicano en el país. Esperen un poquito. Y digo náhuatl o mexicano porque los mismos hablantes hacen la diferenciación. O sea, no todos se consideran nahuas, ni mexicanos, ni mexicaneros o mexicanos. Entonces esta es la distribución de náhuatl mexicano en el país, y como ven, estas 30 variantes están pues distribuidas, tienen una amplia distribución en el país. Y estos son los nombres que se le ha dado a cada una de las variantes. Por ejemplo, tenemos mexicano de Guerrero, mexicano central bajo, mexicano de Temisco, o el náhuatl de la Huasteca hidalguense o de la Huasteca potosina, etc. Y estos son los puntos en donde se ha trabajado tomando muestra de lengua para poder comparar. Entonces, todo esto es ejemplo de variación lingüística y es sincrónica, es decir, aquí, contemporánea, en esto que se usa y que tiene variación actual, ¿no? Entonces, para el náhuatl, por ejemplo, han habido 2 trabajos medulares, el de Lastra sobre las áreas dialectales del náhuatl moderno y el de Unacánger, que proponen áreas diferentes, ¿no? Lastra propone las áreas y subáreas tipológicas del náhuatl
que en el 86 era contemporáneo, a través de un análisis de datos fonológicos, léxicos y gramaticales. Y el criterio que sigue son los rasgos comunes en una zona continua y que estos no se dieran en zonas adyacentes. Eso quiere decir que tenemos el mapa y entonces los mismos, ahorita les voy a dar un ejemplo de unas cosas que se llaman isoglosas, que son esos rasgos comunes. Entonces, que la misma I se usa en Guerrero, en Morelos y en el Distrito Federal. Estoy diciendo cualquier cosa, no es el caso, pero como un ejemplo. Pero cuando llega a Tlaxcala, esa I se abre y se vuelve I. Entonces, un área sería Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, y Tlaxcala ya otra, ¿no? Entonces, Lastra, con esas variaciones, propone que hay 4 áreas con sus subáreas del náhuatl, o sea, sin perder de vista las variantes lingüísticas de toda la misma lengua náhuatl, pues tienen 4 áreas diferentes. Entonces, esa variación de las lenguas que a veces parece como, pues X, en general tiene un orden y responde a contactos de lengua de los hablantes puede ser histórico, por migración, o puede ser por actual, por comercio, etc. Entonces, esas áreas generan subáreas que tienen, por ejemplo, en la costa occidental, en el occidente del Estado de México y Durango y Nayarit, comparten mismas isoglosas, que son como elementos de la lengua que se dicen de la misma manera, pero no en las otras, ¿no? Y esas áreas las vemos en el mapa, en donde la Huasteca es el círculo azul, el área central es lo que está en rosa, la periferia oriental es lo que está en café y la periferia occidental lo que está en verde. Como ven ahí, esas grandes áreas se mantienen juntas, pero por ejemplo en la zona Huasteca, central y oriental, pues están muy juntas, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ver con que estén geográficamente aisladas o no, tiene que ver más bien con migración y con otras razones. Entonces, estos son esos elementos que se busca que estén sean un continuum, en una misma zona y no se corten. Se llaman isoglosas y son elementos de la lengua que se va a buscar sus mismos usos o diferencias en las diferentes áreas. Una de las isoglosas más significativas en náhuatl es el uso de tla, ta o l, o la ausencia de L, ¿no? Entonces tenemos en la periferia occidental agua, se dice al, en la oriental se dice ach con una aspiración, y en la Huasteca ach, y en el centro ach. Entonces, como pueden ver, hay una distribución y eso es variación lingüística. Esas isoglosas son históricas porque vienen de un cambio lingüístico primario, ¿no? Entonces se dice que la variante de ta es la más antigua del náhuatl y después vendría tla o l o la ausencia de alguna de ellas. Entonces les traje una muestra para que escuchen esta variabilidad con tla, que les digo, es una variación actual, sincrónica, pero que obedece también a un cambio lingüístico histórico. Y esta es pues la misma lengua, en la misma palabra, con su variación, que responde a un cambio histórico.
No sé si tienen dudas al respecto. Pero bueno, entonces la cuestión de que deje de ser una variación o empiece otra lengua, radica en la ausencia o presencia de estos elementos fonéticos, léxicos y gramaticales. Pues sí, más bien radica en la inteligibilidad. O sea, se supone, así como de forma burda, que las lenguas dejan de ser la misma cuando los hablantes ya no se entienden, ¿no? Y para eso hay una diferenciación de la estructura, que ya las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas no son las mismas, el léxico empieza a ser diferente. La cuestión es que no es fácil determinar cuándo realmente se vuelven lenguas diferentes, porque hay restricciones que son muy importantes en cada una de las lenguas. Hay reglas que dicen el orden del español, el orden sintáctico es sujeto, verbo, objeto, y así va a ser. Pero bueno, hay ciertas variaciones internas en el español que son permitidas, que no rompen ningún sistema y que se puede más o menos jugar. Pero hay otro orden que va a ser más difícil, ¿no? O sea, empezar con un verbo y luego poner el objeto y terminar con sujeto va a ser muy restringido, o sea, va a ser raro escuchar algo así, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas internas en cada lengua que no pueden romperse teóricamente, porque si no, porque no es permitido, no funciona la lengua de esa manera, es agramatical. Pero hay otras que no son así, y justo en esa posibilidad de variación es donde las lenguas empiezan a separarse. Entonces, pues puede empezar el sujeto, luego el objeto y el verbo, o pueden ir jugando mientras no rompan esa regla, digamos, y se van separando, hasta que en un momento ya tienen reglas distintas, y entonces ya la gramática interna es diferente. Pero sí, no es que si una de las variantes de náhuatl no tiene tla, ta o la, ya no va a ser náhuatl. Puede tener otra y seguir siendo náhuatl porque sigue teniendo la misma estructura, pero si empieza a tener una estructura diferente y ya no es comprensible para otras variantes, sería una lengua diferente. Ahora, para los que hacemos dialectología, hacer esa diferenciación no es simple, porque no solamente hay razones gramaticales y lingüísticas para definirlo. La gente, si quiere, puede decir que entiende al de enfrente porque quiere entenderlo, aunque sea un alemán, o puede decir que no lo entiende, aunque lo entienda perfecto, porque no quiere, porque tiene pues problemas no sé, desde siglos o lo que sea. Entonces sí hay razones lingüísticas que no siempre son fáciles de establecer, pero son estructurales, y también hay razones sociolingüísticas e históricas de autoadscripción, ¿no? Que la gente diga, no, sí entiendo. O sea, por ejemplo, el caso de los mixtecos es que la variación interna que tienen es muy amplia, y sí tienen ya muchas lenguas distintas. Ya no se puede hablar de una lengua mixteca, hay muchas lenguas, todavía no se sabe y están en proceso de estudio para definir cuántas hay. Pero los mixtecos como grupo mixteco, los representantes de ese grupo, no quieren decir que son diferentes mixtecos. Ellos quieren ser un mixteco, ¿no? Con una lengua, ¿no? Y aunque lingüísticamente esté justificado decir que hay diferentes lenguas, sociolingüísticamente no, porque la identificación de los mixtecos es que son uno solo. Entonces, es parte de lo que les he estado diciendo hoy, que la lengua es un sistema complejo que está compuesto por reglas lingüísticas y sociales que interactúan, porque está viva. O sea, eso es lo mejor de la lengua, es un ser vivo y está en constante movimiento, cambio y adaptación, y al servicio de los hablantes que están vivos, que tienen contacto con otros y otras lenguas y que necesitan cosas nuevas cada vez. Sí. Esa variación en las lenguas, en el caso del zapoteco y los viges, ¿puede llegar a determinar una nueva familia? ¿O hacia arriba ya no sería una situación de desarrollo? No, o lo que podría generar o genera son más lenguas dentro de la misma familia.
Lo que sí está chistoso, por ejemplo, a ver, vamos a regresar, o sea, sí es buena esa pregunta, como que, mira, a ver, vamos a regresar a esta de los mapas. O sea, por ejemplo, si una lengua, vamos a decir, estas son todas las lenguas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Oaxaca hay una isla náhuatl, ¿no? Entonces hay náhuatl